Uno de los aspectos claves que debemos tener en cuenta a la hora de entender la morfopsicología es que nosotros tenemos dos cargas fundamentales con las cuales codificamos nuestra información en nuestro ADN. La primera de las cargas con las cuales configuramos una información importante que va a determinar el tamaño del rostro, el tamaño del cuerpo, el tamaño de cada una de las facciones distribuidas en el rostro, el color del cabello, el color de la piel, en fin, todas las características físicas es precisamente la carga genética. Y la carga genética es la carga de información que nosotros recibimos de nuestros padres y principalmente de 7 generaciones hacia atrás. ¿Qué quiere decir principalmente? Realmente dentro de nuestro ADN está todo, absolutamente todo desde la creación del universo. Digamos que dentro de nuestras cadenas de ADN tenemos una cantidad de rastros que nos llevarían a resolver muchísimos de las incógnitas que realmente tiene la humanidad, y es donde están grabadas la información realmente de absolutamente todo lo que es el universo y la creación. Solamente que muchas de esas estructuras de ADN, pues obviamente por la tecnología en la que hoy en día estamos y en la capacidad y el entendimiento que tenemos de estos códigos genéticos, no hemos podido desencriptar muchos de estos códigos y entender cómo funcionan estos códigos. La genética en este momento, a pesar de que ha avanzado muchísimo y ha avanzado exponencialmente, aún se encuentra en sus etapas iniciales en donde faltan bastantes procesos de investigación y bastantes años para poder entender realmente todo lo que implica el código genético. ¿Por qué se dice que hasta 7 generaciones principalmente hacia atrás? Digamos que estas 7 generaciones hacia atrás son las que más impacto generan dentro de nuestra carga genética y son las que más relevancia van a tener a la hora de determinar no solamente nuestra apariencia física, nuestro rendimiento físico, nuestro funcionamiento físico de los órganos, sino que, como lo veíamos anteriormente en el módulo de física cuántica y como lo hemos venido viendo también dentro del módulo del cerebro, el mecanismo en el cual nosotros podemos generar una realidad material, porque no existe la materia, sino que todo lo que existe en el universo es energía, como lo hablábamos anteriormente en física cuántica. En este momento, llevando a la realidad a través de la morfopsicología, nosotros lo que somos físicamente ha sido un proceso de materialización en donde nuestro pensamiento se ha codificado en códigos genéticos. Y ese pensamiento y todas esas vivencias y la manera de resolver los conflictos, como la hemos trabajado y como la hemos aprendido, todos los bloqueos emocionales que hemos tenido, pues sencillamente se van codificando dentro de nuestro ADN. Y cuando nosotros tenemos un hijo, le entregamos ese código genético a ese hijo que va a determinar la estructura física, pero también las estructuras de vivencia, personalidad y rasgos característicos principalmente que tuvieron sus padres y con un impacto bastante fuerte en las 7 generaciones anteriores. Esa carga genética que se le entrega al individuo en el momento de la concepción es solamente la carga básica, la carga inicial. Pero cuando se da la concepción, cuando el óvulo ingresa al espermatozoide, y se da el proceso de concepción, comienza inmediatamente a generarse una carga o código epigenético. Ese código epigenético es el que se da a través de la interacción con el medio ambiente, a través del desarrollo con el medio ambiente. Cuando el niño está desarrollándose en el útero materno, la relación con su madre empieza a generar código epigenético. Si su mamá está triste, si su mamá está feliz, si su mamá está comiendo bien, si su mamá está comiendo mal, si su mamá tiene problemas económicos, si su mamá pelea con su papá, si pelea con su familia, si muere algún pariente, en fin, cada uno de estos sucesos que va teniendo la madre de manera epigenética se está generando una carga específica dentro de ese niño y ese niño se está desarrollando con esa carga específica. No solamente la madre transmite código epigenético, el padre también transmite un código epigenético. El hecho de que el padre esté o el padre no esté también implica que haya un código epigenético, es decir, cada situación que se presenta en el desarrollo de este niño está generando un código epigenético que él está incorporando dentro de su ADN y que está formando su estructura de pensamiento, su carácter y sus bloqueos emocionales. La relación no queda ahí, no solamente son sus padres, sino absolutamente todo el entorno termina generando código epigenético, es decir, cualquier situación a la que se enfrenta este niño dentro del útero materno genera código epigenético. Cuando el niño nace,
y comienza la interacción primaria con sus seres queridos iniciales y demás, el código es cada vez más y más y más fuerte, y hasta el punto en que llega a la pubertad, la adolescencia, la adultez, en fin, todos los días de la vida, en cada momento de la vida, nosotros estamos generando códigos epigenéticos. Si yo cuando crezco me relaciono con personas nocivas y negativas, pues dentro de mi código epigenético están quedando también ese tipo de relacionamientos. Si yo cuando crezco tengo un determinado estilo de vida, de alimentación y demás, dentro de mi código epigenético se están generando ese tipo de aspectos. Y entonces vemos que poco a poco la relación de la carga genética con la carga epigenética empieza a equilibrarse y empieza a variar. Al momento de la concepción, la carga genética va a ser muy importante, muy alta, porque lo que realmente está recibiendo inicialmente es esa carga genética. La carga epigenética va a ser un proceso no tan impactante dentro del individuo, pero en la medida en que se empieza a desarrollar, empieza a crecer cada vez más la carga epigenética, cuando definitivamente pues ya nace y tiene sus experiencias de vida, tiene sus relaciones de pareja, tiene sus crisis económicas, es más, todo lo que suceda, pues la carga epigenética llega a ser de tal manera a veces tan fuerte que termina opacando muchos de los aspectos genéticos. Sin embargo, hay aspectos genéticos que están tan enquistados, tan arraigados dentro del código genético, que a pesar de que muchas veces no compartamos ese tipo de estructuras de pensamiento, terminamos siempre evocados hacia casi que el cumplimiento de ese dogma que viene dentro de ese código epigenético, genético. ¿Y esto por qué sucede? Pues sucede porque ya son temas generacionales, son aprendizajes generacionales. Si mi tatarabuelo cometió un error en su vida y tuvo un conflicto fuerte y no lo resolvió, pues terminó generándole ese conflicto a su hijo, y este tampoco lo resolvió y se lo generó a su hijo, y este tampoco lo resolvió y se lo generó a su hijo, hasta que terminé yo recibiendo el conflicto de mi tatarabuelo. Y resulta que ese conflicto, por lo general, la manera de pronto materializarse o codificarse dentro del ADN fue darme una estructura en la cual mi carácter es muy fuerte y no permito que los demás me digan qué hacer, sino que yo creo que me las sé todas. Entonces, así fue mi tatarabuelo, luego mi tatarabuelo, hasta que llegó a mi abuelo, llegó a mi padre exactamente el mismo tipo de comportamiento y llegó a mí. ¿Qué pasa cuando llega a mí ese tipo de comportamiento? Si yo sigo obrando de manera automática, como me lo dictamina mi código genético, pues voy a tener exactamente el mismo temperamento que tuvo mi padre y mis generaciones hacia atrás. Pero si yo entiendo que eso no es benéfico para mí y yo corrijo ese código, es decir, corrijo ese tipo de comportamiento, me vuelvo una persona más noble, de pronto más sencilla, acepto más el pensamiento de los demás, dejo de generar conflictos con los demás, suavizo mi carácter, pues mi carga epigenética termina corrigiendo esa carga genética que vino de manera generacional. Y cuando yo tenga un hijo, muy probablemente, si ya he corregido esa carga genética a través de mi cambio personal, pues mi hijo no necesariamente va a tener que reflejar precisamente lo que viví yo, lo que vivió mi padre, lo que vivió mi tatarabuelo. Entonces, lo importante de tener en cuenta este tipo de transformaciones desde la genética y la epigenética es ver que podemos arrastrar y arrastramos muchas de las cosas de nuestro pasado sin que seamos conscientes de ellas, pero adicionalmente tenemos la oportunidad de poder generar cambios e impactar de una manera mucho más positiva a nuestras descendencias, a nuestro futuro. No solamente a través de una descendencia directa, que sería una carga genética, sino que adicionalmente a nuestros sobrinos podríamos empezar a impactar y ayudarle a generar o a corregir algunos de sus códigos genéticos a través de nuestro comportamiento epigenético. Esto es importante en temas de morfopsicología porque vemos algunos rasgos característicos dentro de los individuos que eran compartidos por sus antecesores y que ese rasgo característico puede determinar alguna estructura de personalidad específica. Cuando este rasgo característico se cambia, pues inmediatamente se cambia la estructura o lo que representa este rasgo característico, el rasgo como tal empieza a modificarse. Si ustedes hubieran hecho este ejercicio desde hace muchos años atrás, de tomarse una foto en cada cumpleaños, por ejemplo, se darían cuenta que a través de los años su rostro ha cambiado notablemente, no solamente por temas de la edad, no solamente se ha caído el pelo y han salido quizás más arrugas,
sino que muy probablemente la nariz se haya ensanchado más o se haya adelgazado, que las orejas se hayan pegado un poco más a su cabeza o se hayan salido, que su mentón de pronto se haya ido hacia alguna de los lados, hacia la derecha, hacia la izquierda. Quizás las comisuras de sus ojos anteriormente estaban bajas, hoy en día pueden estar totalmente altas. Las aletas de la nariz, que son estas curvaturas que se generan acá en la nariz, a veces están marcadas, a veces no. Es decir, hay unos rasgos morfopsicológicos que ustedes van a poder ver que se cambian en el tiempo. Entonces, lo que vemos en ese tipo de cambios en el tiempo es que cuando nosotros vivimos cosas, generamos una carga epigenética que modifica nuestro ADN, y si nuestro ADN es el que genera los códigos necesarios para que podamos exteriorizarlo a través del rostro y del cuerpo que tenemos, pues sencillamente el rostro y el cuerpo realmente va a ser un proceso de cambio en todo momento. Hay un punto importante en este aspecto, y es que cuando, por ejemplo, tú tienes una mascota, muchas veces la mascota termina pareciéndose a ti. No solamente en rasgos característicos de personalidad, sino que también a veces o seleccionamos mascotas que tengan rasgos característicos de nosotros, faciales, por ejemplo, o nuestra mascota termina pareciéndose en alguna cosa a su amo. Pero realmente esa interacción epigenética hacia la mascota termina generando cambios en el ADN de ambos, tanto en ella como en nosotros. Cuando nosotros tenemos una pareja y tenemos una pareja por mucho tiempo y compartimos muchas cosas juntos y generamos muchas cosas juntos, pues todo ese código epigenético termina realmente afectando a ambos, y con el tiempo las parejas que comparten bastante y que son muy compatibles terminan pareciéndose de una u otra manera físicamente, es decir, se siente una armonía entre ambos, y es porque ese código epigenético ha cambiado las estructuras genéticas. Y el ejemplo más importante de todos, y el que sin lugar a dudas es lo que más sorprende muchas veces cuando se hacen este tipo de estudios, son aquellos niños que han sido adoptados y que con el paso del tiempo, a pesar de que su padre no es biológicamente su padre, sino que es su padre adoptivo, a lo largo del tiempo el niño termina pareciéndose a su padre adoptivo. Es decir, termina tomando algunos rasgos característicos fijos de su padre o de su madre en este caso, o de sus familiares cercanos, y termina transformándose físicamente a algo muy similar a ellos, porque la carga epigenética modificó la carga básica que traía de su padre biológico y de su madre biológica. Si nosotros realmente entendemos este concepto y entendemos que nuestro cuerpo es parte de lo que nosotros somos en esencia y en nuestra estructura de pensamiento, muy probablemente primero empezaríamos a aceptar mucho más nuestro cuerpo como es. Segundo, tomaríamos conciencia realmente de los aspectos que debemos cambiar. Y tercero, y lo más importante de todo, sabríamos nosotros que podemos ejercer cambios tanto para sanar enfermedades que vengan de códigos genéticos, como también tomar responsabilidad sobre los procedimientos quirúrgicos que hoy en día todo el mundo quiere realizarse para transformar su cuerpo o para transformar su rostro, sin tener en cuenta muchas veces que estos cambios y estas modificaciones y estas cirugías que se hacen estéticas terminan repercutiendo de manera inconsciente en el proceso de la mente y en las estructuras y estilos de pensamiento. Entonces, hay algo muy importante también que resaltar acá, y es que cuando nosotros pasamos por un quirófano, como la mente y el cuerpo son exactamente lo mismo, solamente que se manifiestan de dos formas diferentes, cuando yo afecto mi estructura mental, como lo veíamos ahorita, cuando vivo cosas, afecto mi ADN y a lo último termino cambiando mi estructura física. Cuando yo paso por un quirófano y me hacen una cirugía, pues sencillamente con el tiempo también esta cirugía que se hace a nivel corporal, mente y cuerpo no pueden estar en incoherencia, sino que siempre están directamente relacionados. Cuando yo modifico algo corporal, mi estructura de pensamiento inmediatamente tiene que empezar a surgir cambios para poder entrar en armonía ambos. Yo no sé si han conocido o si lleguen a conocer o no a personas que se hayan hecho cirugías plásticas, lo más probable es que sí. Y un ejemplo claro de este tipo de cambios que se dan son las mujeres. Cuando las mujeres, por ejemplo, hacen cirugías de senos y se colocan senos más grandes, pues muy probablemente la mujer que tenía senos muy pequeños anteriormente era una mujer de pronto más recatada, se vestía de pronto más tapadita, de pronto era un poco más tímida, un poco más introvertida, no se arreglaba tanto, no se preocupaba tanto de pronto por ir al gimnasio, por hacer ejercicio.
era una persona, digamos, mucho más tranquila en cuanto a lo que tiene que ver con la vestimenta y demás. Cuando la mujer se coloca senos, en algunas ocasiones, esto no es para generalizar, no somos determinísticos, sino probabilísticos, cuando la mujer se coloca senos, la parte del pecho representa o simboliza directamente lo que es el orgullo. Entonces, al tener senos más grandes, dejan de pronto de taparse tanto y empiezan a utilizar escotes, quizás. También para mostrar y verse un poco más bella. Eso lo que hace inmediatamente también, y como estamos hablando del tema del orgullo, y al tener senos más grandes quiere decir un orgullo más grande y más fuerte, pues empiezan a preocuparse un poco más por el maquillaje, empiezan de pronto a hacer un cambio de look, se tinturan el cabello, empiezan a ir al gimnasio, empiezan a verse más bonitas, comienzan a entablar relaciones de manera mucho más fácil y abierta con la persona, entonces pasan de ser un poco introvertidas a ser un poco más extrovertidas. Y todo este tipo de cambios, ¿por qué se dio? Porque hubo una modificación física. De pronto la persona no sea consciente que la modificación física terminó derivando en todo este tipo de aspectos, pero es lo que generalmente sucede. Y la otra cirugía que se hace muy común es la cirugía de nariz. Y el prototipo de cirugía de nariz que está casi que establecido son narices delgadas y narices respingadas. Pues si la persona no tiene la estructura adecuada para tener una nariz delgada y respingada, la nariz es la capacidad que nosotros tenemos y la necesidad también de relacionarnos emocionalmente con las personas, pues si afectamos nuestra nariz puede ser que cambie nuestro relacionamiento hacia los demás. Esto lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando veamos los sensoriales y cuando veamos cada una de las características del rostro, qué significa y qué impacto tiene en nuestra vida. Pero la reflexión que debe quedar hasta este momento es que cada cosa que nosotros hacemos directamente en nuestro cuerpo o en nuestro rostro va a generar una repercusión a nivel mental y va a generar un cambio a nivel de la estructura y estilo de pensamiento. No solamente en las cirugías, perdón que me extienda un poco más, pero este tema es importante tenerlo en cuenta, porque también a nivel, por ejemplo, de tatuajes, a nivel, por ejemplo, de modificaciones corporales, como son las expansiones, por ejemplo, como lo son los piercing, por ejemplo, todo este tipo de temas siempre tienen un significado emocional y siempre tienen un significado derivado de qué es lo que la persona quiere exteriorizar y quiere mostrar. Si yo me hago un tatuaje y me hago un tatuaje en el brazo, el significado que tiene ese tatuaje inconscientemente para mí es totalmente diferente que si me hago el tatuaje en la espalda. Y sería totalmente diferente si me lo hago en la pierna. Y sería totalmente diferente si es en el brazo derecho o en el brazo izquierdo. Y qué significa para mí el tatuaje, y qué significa el brazo, y qué significa todo este tipo de cosas, es lo que podemos entrar a analizar para poder determinar esa persona por qué se está exteriorizando de esa forma. Si me hice una expansión, igualmente, en qué parte del cuerpo, qué significan las expansiones, qué podemos determinar a nivel inconsciente de este individuo, pues todas esas son las cosas que vamos a poder analizar cuando entendamos cómo funciona la lectura facial y la lectura corporal. Nos vemos en el próximo video y transmitan todas las dudas, por favor, dentro de este video y dentro de esta lección para poder aclararlas y profundizar mucho más en el tema. Gracias.